como cada jueves, recuerden que tenemos aquí el plato fuerte con nosotros, Félix Amezquita. Viene a tratarnos siempre temas de interés para cada uno de ustedes, nuestros amables televidentes. Bienvenido, señor. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos televidentes que a esta hora están con este su programa Al Compás. El que más se ve a la una. Este es el toque de queda de la una todos los días. Hay que darle saludo a un visitante distinguido. Sí, vamos en breve a conversar con Benjamín García. Benjamín está por aquí. Y la puesta en circulación de su libro ayer. Eso es un nuevo hijo que tiene, me dijo. Sí. Sí, pero eso es importante. Pero yo voy a ir a un asunto importante que trató el señor presidente de la República el pasado lunes en la semanal. Y quiero llamar la atención en el sentido de que el señor presidente de la República está preocupado por el asunto de la transparencia y la corrupción. Incluso creó un organismo nuevo a los fines de tratar de que no se provoque o no se sucedan actos de corrupción en la administración pública. Pero me parece que el señor presidente de la República tiene que ir un poco más a los hechos y no solo quedarse en el anuncio de la palabra y de la creación de organismos, porque hay acciones que son contrapuestas en el gobierno en ese orden. Y me refiero específicamente a que el presidente, preocupado por ello, pero sin embargo, hace apenas semanas que teníamos un escándalo en la prensa nacional por unos contratos de alquiler, incluso de un edificio que no existía. Y a ese funcionario no fue removido del cargo, y uno que fue removido del cargo le dieron otro cargo fuera del país. O sea, lo nombraron como embajador ante la OASI, me parece que fue, ¿verdad? Correctamente. Entonces me parece que esos hechos como que no se corresponden. Y en ese orden, usted me anuncia una cosa y me dice una cosa, pero por el otro lado no toma medidas con relación a gente que está señalado y sindicado más de una vez con cosas que deben ser aclaradas en el Estado. Y en esta mucho más. De igual manera, sucedió con otro funcionario. Y me refiero a que el ex administrador de Edenorte, el ingeniero Andrés Cueto, ¿verdad?, que fue removido ahora y lo llevaron a Corazán a partir del 26 de este mes. Andrés Cueto, el 22 de septiembre del año 2020, recién haber asumido la dirección de Edenorte, convocó una rueda de prensa para dar a conocer el despilfarro que había allí, en aquella institución, donde habían contratos de alquiler de vehículos que rondaban los 260 millones de pesos. Todo el mundo se escandalizó en ese momento, porque hacer contratos por 260 millones de pesos para alquilar vehículos como que es un poco exagerado. Todos estábamos de acuerdo y yo estuve totalmente de acuerdo de que eso se investigara y de que eso debía llevarse hasta las últimas consecuencias, porque con 260 millones de pesos usted compra muchos vehículos si lo quiere comprar, ¿verdad?, para una institución, porque no son vehículos de lujo, entiendo que deben ser vehículos utilitarios, vehículos fuertes para trabajo. Y con 260 millones de pesos en ese momento usted compraba muchos vehículos, por lo que el exdirector de Edenorte de ese momento, creo que era apellido Correa, debió ser investigado. Y no, eso como que se quedó ahí en denuncia y no pasó de ahí. Pero resulta que en esta semana pasada se da la denuncia de que el ingeniero Andrés Cueto contrató vehículos en Edenorte por la friolera suma de 1.200 millones de pesos en Edenorte. Y yo digo, pero bueno, pero si en aquel momento 260 millones constituían un acto de corrupción. Pero es el mismo que denunció lo otro. El mismo que denunció lo otro. Y que dijo que habían vehículos ahí en La Vega, en la Penda, Sí. Que se arreglaban Con con un par de mil pesos, que exacto. estaban ahí arrumbados, pero que con un par de 1.000 pesos. Exactamente, y usted lo recuerda muy bien. Yo dije, bueno, pero no puede ser, porque si el ingeniero en aquella oportunidad estaba escandalizado por
por alquileres por 260 millones de pesos, que yo también lo estoy. Todavía hoy 260 millones de pesos, son muchos millones de pesos por alquiler de vehículos. Yo pienso que a la institución le conviene más comprar vehículos que alquilarlos en ese caso. Pero 1.200 millones de pesos, como que eso se sale de todo parámetro. Por lo que yo creo que entonces, si aquello constituía un acto de corrupción, esto con mucho más razón. Entonces yo creo que el señor Andrés Cueto debe ser investigado, porque 1.200 millones de pesos en alquiler de vehículos, yo creo que lo demasiado hasta Dios lo ve, como dice la gente en el área popular. Por lo que al señor presidente de la República, cuando crea estos organismos anticorrupción, me parece que la palabra debe corresponderse con los hechos. Y funcionarios que tengan ese tipo de actos dentro de su administración, lejos de premiarlo con otras instituciones, lo que yo creo que deben mandarlo al Ministerio Público a que investigue esos hechos. Porque de esa manera sí frenamos las cosas. Pero si actuamos solo anunciando creación de organismos y no actuamos en consecuencia, olvídese que eso se queda en anuncios y no pasa de ahí. Y por lo tanto, un funcionario más que otro va a seguir haciendo de lo mismo porque no hay consecuencia. Y como no hay consecuencia, entonces todo el mundo hace fiesta de los dineros del Estado. No estoy diciendo con esto que hay un acto de corrupción. Estoy diciendo que debe ser investigado, porque a mí me parece que a una institución no le conviene rentar vehículos por 1.200 millones de pesos. ¿Y cuántos vehículos te compra con 1.200 millones de pesos? Bueno, si lo calculamos a 1.000.000, se compran 1.200 de vehículos. ¿Y necesita del norte? No creo que necesiten 1.200 vehículos. Y un vehículo de 1.000.000 de pesos no es un vehículo de lujo, pero no es una carcacha. Es un vehículo de trabajo. No es una carcacha. Y estoy hablando de 1.200 vehículos. ¿Y para qué o sea, si lo ponemos a 2 millones... que ya es una suma importante para un vehículo de trabajo. Son 600 vehículos. ¿Y tiene de norte 600 vehículos? No creo. ¿O necesita de norte 600 vehículos? Yo no creo. Entonces, lo dejo hasta ahí para que sean las autoridades las que reflexionen sobre lo que estamos planteando. Porque me parece que el Estado dominicano debe ser mejor administrado y los dominicanos merecemos mejor suerte independientemente del partido que esté gobernando. Porque al final, cuando 1, 2, 3 o 4 funcionarios lo hacen mal, estamos pagando todos los dominicanos, independientemente del partido que usted pertenezca, estamos pagando todos justos por pecadores. Y lo que tenemos que hacer es desterrar para siempre esa mala práctica de que los funcionarios se lleven el dinero del Estado para su bolsillo. Gracias, como siempre, Mezquita, con interesantes temas, pero no me gustaría despedirlo todavía en el día de hoy sin que me hablara brevemente sobre el anuncio que hacen Putin y Trump del acuerdo y un stop al tema Ucrania. Sí, aparentemente se está negociando un alto al fuego. En el caso de Rusia-Ucrania, hace tiempo que el presidente Trump, antes de haber ganado la presidencia de la República, había comentado que a esa guerra había que ponerle fin. Ciertamente yo creo que todas las partes están de acuerdo que hace tiempo que debió ponerse un fin a esa guerra, porque ahí está muriendo mucha gente inocente que nada tiene que ver con lo mismo. Pero con relación al acuerdo, habría que ver en las formas en que ese acuerdo se pacta y quede pactado. Porque si, por un lado, Trump llega a un acuerdo con Putin sobre la base de sacrificar a Ucrania, estaría mandando una mala señal a Europa. Y Europa, que son sus aliados fundamentales, diría yo, entonces no quedaría cómodo con Estados Unidos, sobre todo con la presidencia de Donald Trump. Por igual, tampoco podría mandarse la señal de que Putin ha sido un perdedor en este proceso, porque Putin no lo va a aceptar, porque siempre está pretendiendo ser un eje importante en la geopolítica mundial. Lo cierto es que independientemente de cuál sea el resultado, Putin yo lo veo no como un ganancioso en esta guerra, por una sencilla razón. Esa guerra cumple, el 24 de este mes, cumple 3 años. Correcto. Rusia se vendió ante el mundo como una superpotencia militar. Y eso fue lo que se le dijo al mundo.
Entonces, ¿cómo es posible que una superpotencia militar haya durado 3 años empantanado con un ejército de 15ª categoría en una franja de un país que no pudo ocupar de manera total, pero que además se había planteado de que en 3 días disponía de ese gobierno y no pudo disponer del gobierno de Ucrania? Por lo tanto, demostró ante el mundo que no tiene el poderoso ejército que había dicho, pero además lo que ha hecho es que ha aglutinado a toda Europa alrededor de la OTAN y alrededor de Estados Unidos, de tal manera que Putin alrededor de Rusia, todos los países que hacen frontera con Rusia solo tiene un amigo, que es Bielorrusia. Después todos los demás son contrarios. Y eso ha ocasionado que los nórdicos, por ejemplo, que eran escépticos con relación a formar parte de la OTAN, hoy Suecia, Finlandia y hasta Suiza están solicitando entrar a la OTAN. Ya 2 de ellos entraron, Suiza todavía, que siempre jugó a la neutralidad, pero están optando por ser parte de la OTAN, lo que quiere decir que independientemente de eso, yo creo que la guerra le sale muy cara a Putin si todavía se queda con el 20% del territorio ucraniano ocupado, que es la zona de Donbass. Si es sobre esa base el acuerdo, ciertamente Putin habrá perdido la guerra porque tiene una economía desastrosa, tiene más de 300.000 muertos de su ejército, o sea, de miembros de su ejército muertos. Igual una cantidad importante de soldados norcoreanos que están en Rusia también muertos y heridos. Y aunque ha devastado la infraestructura de Ucrania, ha quedado como un eje debilitado ante el mundo. Porque Rusia hoy está prácticamente aislada del mundo, solo cuenta con amistades como China, Corea del Norte y algunos otros países autoritarios. Pero de ese mundo occidental, del cual Rusia se beneficiaba bastante porque a toda Europa le vendía gas y le vendía petróleo, hoy ese comercio ha cambiado de rumbo. Excelente como siempre, gracias por estar con nosotros como cada jueves. Era un tema que definitivamente había que darle su pincelada. Había que tocar. No, y todavía en la próxima semana vamos a tener que tomarlo y tocarlo, porque ahí todavía eso no está del todo. No creo que Estados Unidos, aunque Trump no conoce mucho de política exterior, sí tiene mucha gente que sabe de eso en el Departamento de Estado. No creo que Estados Unidos de por todo deja a Europa con un sabor agridulce en esta negociación, porque eso no le sale bien a Estados Unidos. ACM, al compás del mundo.